Ah, la culpa es de esta serrana. Esta chola cree que está en el Coliseo. ¿Cómo se te ocurre venir con canasta? Poco más y te vienes con toda tu casa. ¿Ah? Ya, Cholita, ya. Avanza, avanza. ¿A quién estás choleando? Avanza nomás, Cholita, ya, por favor. Avanza. Ya, párate. Avanza. Ya, levántate. Avanza, señor. Levántate. Ya, vamos. Vamos. Avanza. La culpa es esta serrana. ¿Qué quieres que este sea el Coliseo? ¿A quién vas a cholear? ¿Y a quién vas a cholear? Oye, Cholita, ¿a ti cómo se te ocurre subir con canasta? Imagínate, compadre. A ver. Un poco más y te vienes con toda tu casa. Vaya, qué costumbre que tienes. A fondo. Que la bañen. Desde hace muchos años, el Perú ha sido el escenario de profundas desigualdades sociales, donde la discriminación y los abusos de poder afectaron especialmente a las personas más humildes. Frente a esta realidad, el escritor peruano César Vallejo convirtió la literatura en una forma de denuncia social, retratando el sufrimiento, la injusticia y la falta de igualdad en sus obras, a través de relatos como Paco Yunque y Los 2 horas. Vallejo mostró cómo las diferencias sociales generaban maltrato y abuso hacia las personas más vulnerables. Y en este reportaje conoceremos de qué manera el autor defendió la justicia social y qué mensaje buscó transmitir a la sociedad mediante sus historias. Acompáñenos a ver este reportaje. Muy buenas noches, voy a seguir con la exposición. En este caso voy a hablar acerca del primer argumento en nuestro trabajo titulado César Vallejo y la defensa de la justicia social en la literatura peruana. ¿En qué se basa el primer argumento? César Vallejo reflejó el sufrimiento de los pobres y trabajadores como una forma de denunciar las injusticias sociales. César Vallejo defendió la justicia social porque en muchas de sus obras mostró la dura realidad que vivían las personas pobres, los trabajadores y los sectores más olvidados de esta sociedad. Él no escribía únicamente sobre sentimientos personales, sino sobre el dolor colectivo, el hambre, la desigualdad y el sufrimiento humano. Esto se puede observar especialmente en su obra titulado Poemas Humanos, donde César Vallejo expresa preocupación por las personas que sufren injusticias económicas y también sufren injusticias sociales. La importancia de este argumento radica en que César Vallejo utilizó la literatura como una forma de hacer visible aquello que muchas veces la sociedad ignoraba. A través de sus poemas buscaba generar reflexión en las personas y también buscaba generar empatía en los lectores para que puedan comprender las dificultades que enfrentaban los más vulnerables. Por ejemplo, sus textos muestran a personas cansadas por el trabajo, golpeadas por la pobreza o afectadas por la indiferencia social. Esta postura es respaldada por el pensador peruano José Carlos Mariátegui, quien consideraba que los escritores e intelectuales debían comprometerse más con la realidad social de su pueblo y no solamente mantenerse indiferentes frente a las injusticias. Desde esta perspectiva, Vallejo cumplió un papel muy importante porque convirtió la poesía en una voz de protesta y solidaridad. Sin embargo, hubo algunos autores, como Jorge Luis Borges, que pensaban que la literatura no debía enfocarse demasiado en ideas políticas, porque podía perder su valor artístico. Aún así, la obra de Vallejo demuestra que es posible combinar la belleza literaria con un fuerte mensaje de justicia social, lo que hace que sus escritos... Bueno, profesor, continuando en el argumento 2, tendríamos que ver un claro ejemplo de la injusticia social que se observa en la obra que es de Paco Yunque, donde el protagonista expone cómo en la escuela sufre constantes humillaciones, siendo transformado como un microcosmos que reproduce las injusticias socioeconómicas debido a su pobreza. Esto se da en la época que César Vallejo plasmó esa obra, ¿no? Dando a entender que la pobreza y la condición social era un tema muy particular, ya que si una persona tenía una buena condición social y tenía dinero, ellos podían
comportarse o expresarse de otra forma y por su dinero no podrían ser criticados. Nos da a entender también cómo la diferencia de las clases en esa época no solo determinaba el estatus de los niños, más que todo, se les enseñaba desde pequeños, sino que validaban el abuso de sus derechos desde la infancia, todo lo que a pesar que como determinaron y pusieron el nombre de Paco Yunque, que era un niño inocente y responsable, pero era tratado con inferioridad, ya que él no contaba con un dinero o un estatus que le diera, ¿no? Porque era pobre. En cambio, la otra cara de la moneda, que era Humberto Grive, por su estatus socioeconómico, era privilegiado, pese a que él se comportaba de una manera incorrecta. Y esta situación evidencia cómo las diferencias económicas generaban el abuso y discriminación y desigualdad de las oportunidades. De esta manera, Vallejo buscó sensibilizar escribiendo esta obra, dando a entender que la desigualdad económica era signo de discriminación y abuso hacia los niños de esa época. Bueno, vamos como tercer argumento. Desde una visión histórica, César Vallejo defendió la justicia social porque en obras como Las 2 horas mostró la discriminación, la pobreza y las desigualdades que sufrían los ciertos sectores más vulnerables en el Perú, denunciando la indiferencia social y promoviendo la dignidad humana. Sin embargo, una postura en contra sostiene que sus obras solo presentan una imagen pesimista del Perú, enfocándose principalmente en los conflictos sociales y la marginación, por lo que algunos consideran que su impacto fue más simbólico y literario que un cambio real en la sociedad. Desde mi punto de vista, César Vallejo sí defendió la justicia social porque sus obras mostró la realidad que vivían muchas personas pobres discriminadas en el Perú. Por ejemplo, en Las 2 horas y Paco Yunque se observa claramente cómo los personajes sufren rechazo y desigualdad por su condición social y cultural. Vallejo utiliza la literatura como una forma de denunciar estas injusticias y hace reflexionar a la sociedad sobre la importancia de la igualdad y la dignidad humana. Aunque algunas personas consideran que sus obras muestran una visión pesimista en el Perú, yo pienso que esa era justamente su intención: evidenciar los problemas sociales para generar conciencia, promover una sociedad más justa e inclusiva. Vamos con la siguiente diapositiva. Bueno, continuando con el argumento número 4, otro ejemplo de la defensa de la dignidad humana se aprecia en las obras de César Vallejo, quien defendió la dignidad humana mediante sus escritos literarios porque mostró el sufrimiento y las injusticias que vivían las personas más pobres y discriminadas. En la historia de Paco Yunque, el protagonista es maltratado por Humberto Grieve, solo por ser humilde y por no tener poder económico. A través de esta historia, Vallejo busca que los lectores reflexionemos sobre la igualdad y los derechos de todas las personas sin importar su situación económica. Un caso de injusticia que demuestra una postura crítica frente a la realidad social ocurrió cuando un estudiante de bajos recursos fueron discriminados en algunas instituciones educativas por su apariencia o por su situación económica. Esta situación se relaciona en la obra de Paco Yunque de César Vallejo, donde el protagonista es maltratado, humillado por Humberto Grieve, debido a su condición humilde. Al igual que en la actualidad, la obra de César Vallejo refleja cómo muchas veces las personas con mayor poder o dinero reciben privilegios, mientras que las más vulnerables sufren desigualdad e injusticia. Gracias. En conclusión, César Vallejo respaldó la igualdad social en la literatura peruana por medio de sus obras, que criticaban la diferencia social, el atropello y la marginación. Además, fomentó valores como el apoyo mutuo, la sensibilidad humana y el respeto por las personas. Sus escritos siguen siendo importantes porque hacen reflexionar sobre las injusticias que aún permanecen en la sociedad actual.
donde muchos de los problemas que César Vallejo reflejó en sus obras todavía aún se pueden observar en el Perú. Una muestra de ello son las situaciones de discriminación racial, principalmente contra personas de origen andino y afroperuano. Esto demuestra que las diferencias y el rechazo social continúan afectando a parte de la población humana. Muchas gracias y esto sería todo.